Bien, sean bienvenidos a un nuevo video para la materia de elementos de programación y estructuras de datos de la Universidad Mayor de San Simón. En este video, continuando con los temas que son de permutaciones y combinaciones, vamos a ver un ejemplo, un ejercicio en el que básicamente nosotros tenemos que aplicar o permutación o combinación. Y el ejercicio dice lo siguiente: en la toma de exámenes se ha detectado que hay dos personas que siempre andan juntas e intentan sentarse juntas. Esto es por demás sospechoso para los profesores, por lo que se te ha dado la tarea de evitar que estas dos personas se sienten juntas, para lo cual te dan como datos una lista de estudiantes y los nombres de las dos personas en cuestión, los dos sospechosos. Acá podemos ver, hay una lista de estudiantes y nos dan dos nombres que son los sospechosos. Luego nos dice, bueno, los cuatro primeros nombres corresponden a la lista de los estudiantes, eso ya lo decíamos. Y la última lista, la última fila tiene los nombres de las personas sospechosas. Con esta información se debe obtener todas las posibles conformaciones de ubicaciones de los estudiantes, de tal manera que los sospechosos jamás queden juntos. La respuesta se vería así, y nos dice Luis, Orian, Tom, Darla. Luis, Darla, Tom, Orian, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero como vemos, ninguna de estas conformaciones nos aparece Orian y Darla juntos. Y ahora, como vemos, pues como son los cuatro nombres en distinto orden, eso nos indica de que es una permutación. ¿Por qué? Porque todas las posibilidades son los cuatro nombres, pero en distinto orden. Entonces, ¿qué nosotros conocemos? La permutación sí le importa el orden. La combinación le importan los datos. Entonces, en este caso, ¿qué nos importa más? El orden. Así que nosotros lo que tendríamos que hacer acá es una permutación. ¿De qué? Como son en este caso cuatro estudiantes, lo que se quiere es que los cuatro logren entrar a dar su examen, su prueba, ¿no? Así que sería una permutación del tamaño de la lista, ¿no? En este caso la lista tiene cuatro estudiantes, así que sería una permutación de tamaño 4. Pero además de eso, ¿qué sucede? Que hay una restricción. Nosotros tenemos que controlar que Orian y Darla, que son el sospechoso 1 y el sospechoso 2, no estén sentados juntos, para que no hagan trampa, para que no se hagan copiar ni nada. Así que, aparte de ser una permutación, tiene una restricción, que estos dos no deben estar juntos. Ahora, nos han dificultado un poco más la tarea. Si ya era un poco complicado pensar en una permutación, lo es ahora más complicado porque tenemos que poner restricciones al momento de generar las posibles permutaciones. Bien, nos vamos a nuestro entorno de trabajo, BlueJ. Ay, caray, era el package. Acá está, ya. Entonces ya se está abriendo. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que mencionar? Primero, acá. Lo que se quiere es una lista de todas las posibles combinaciones, conformaciones, en la que los estudiantes de esta lista puedan ingresar a dar su examen sin que el sospechoso 1 y el sospechoso 2 estén juntos. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que aclarar.
hay una lista y dos sospechosos. ¿Y qué es lo que se quiere? Generar todas las posibles conformaciones en la que los estudiantes ingresen a dar su examen y que estos dos no estén juntos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es decir, necesito una lista. Eso, necesito una lista y tengo que de alguna forma retornar esa lista llena de todas las posibles permutaciones. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito conocer? Tengo la lista, tengo el sospechoso 1, el sospechoso 2, pero ¿qué más necesito? Si nos fijamos nuestro código de permutaciones, mencionábamos que necesitábamos un K, ¿no? Que era el tamaño de nuestros subconjuntos. Necesitábamos una posición por donde empezar. Necesitábamos una permutación actual, es decir, lo que yo iba a estar generando conforme avance sobre los elementos. Un arreglo de usados. Recordemos que en la permutación siempre tenemos que revisar desde el principio. Entonces, ¿en qué momento yo voy a saber si he utilizado o no un elemento? Pues para eso sirve nuestro arreglo booleano, ¿no? Y luego nuestra lista solución. Entonces, a ver, aquí lo que yo necesitaría es decir, voy a llamar a un método privado llamado estudiantes, le voy a mandar la lista, le voy a mandar el sospechoso 1, el sospechoso 2, le voy a mandar una cadena vacía que sería la posible permutación, que es donde se va a ir generando. Lo que después necesito es la posición 0, desde donde va a empezar a revisar la lista, ¿no? Tiene que empezar desde el primer estudiante. Después tenemos el arreglo de booleanos, que sería acá boolean usados, new boolean, y esto tiene que ser del tamaño de la lista, ¿no? Bien. Recordemos de que si son aquí 5 estudiantes, las permutaciones yo tengo que validarlas para los 5 estudiantes. Es decir, tengo que saber si el estudiante 1 ya ingresó al aula, si el estudiante 2, el estudiante 3 y así sucesivamente. Entonces, esta posición es la que me va a permitir a mí saber qué estudiante de la lista estoy revisando, si es que ha ingresado o falta ingresar. Luego, ¿qué más necesitamos? Eh, la respuesta, ¿sí? Donde yo tengo que ir añadiendo mis, mis soluciones y ya lo podemos dejar ahí de momento. No necesitamos todavía nada. Y ahora, public void estudiantes. Y aquí lo que necesito es la lista, el sospechoso 1, el sospechoso 2, la permutación actual, la que estoy probando, la posición que estoy revisando y el array list de solución. Array list de string, solución, mi respuesta. Entonces, eso es lo que estábamos deduciendo al principio, ¿no? Yo para las permutaciones necesito manejar un lugar donde las vaya acumulando, donde las vaya generando. Una posición para revisar y la lista donde voy a ir almacenando mis respuestas. Hasta ahí creo que todo claro. Entonces, si nos fijamos acá nuestro código de una permutación,
Aquí facilito era, ¿no? Porque decíamos, aquí solo estábamos manejando letras, así que pues nada interesante, ¿no? Si digamos arreglo era igual a, B, C, D, entonces era fácil controlarlo, ¿no? Porque como cada elemento en realidad solo es una letra, eso quiere decir que cuando yo los vaya acumulando voy a tener, digamos, aquí 3 letras. Entonces, si a mí me piden subconjuntos de tamaño 3, fácil los puedo decir que sea igual a la longitud de la cadena. Pero, ¿qué pasa si es que fueran palabras en vez de letras? Yo qué sé, avión, barco, casa, yo qué sé, diamante. Entonces ahí esto de decir punto length ya no nos sirve, ¿verdad? Ya no nos sirve. Así que quizás nosotros necesitamos modificar nuestra permutación, incluso la tendríamos que modificar para que en vez de permutar solo letras, permute cualquier tipo de cadena, de número, lo que sea, ¿no? Lo que venga en un arreglo lo pueda permutar. Entonces, ¿cómo puedo controlar yo eso? Ah, aquí me falta mandar el arreglo de booleanos de usados, ¿no? Usados. Entonces, como ven, mi lista de parámetros cada vez aumenta más. Boolean, usados. ¿Qué más necesitaría? Estábamos diciendo, en este caso ya no estamos hablando de letras, estamos hablando de nombres de distintas longitudes además. ¿Cómo yo podría hacer para controlar de que de que el conjunto, el subconjunto que estoy revisando, es decir, la permutación que genero, sea del tamaño K? ¿Cómo podría lograr eso? Bien, una forma fácil y rápida de hacerlo es mandarle otro cero acá. Entonces aquí yo digo voy a manejar acá un tamaño, que es el tamaño de la permutación que estoy revisando. Entonces, este actual lo único que va a hacer es ir acumulando mi reporte, mi respuesta. Y este de acá es el que me va a avisar qué tamaño tiene esto, ¿no? ¿Cuántas personas han entrado acá? Listo. Ahora creo que no me estoy olvidando. Bueno, algunas cosas más vamos a mencionar, pero eso después. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que decir? Esto lo vamos a llamar personas ingresadas, ¿ya? Para que sea más, eh, para que su significado quede más implícito. Entonces, si decimos, sí, las personas que ingresaron a dar su examen es igual al tamaño de la lista, length, lista.length. ¿Eso qué quiere decir? Significa que todas las personas han podido, todos los estudiantes, mejor le llamo estudiantes ingresados, todos los estudiantes han ingresado correctamente para dar su examen, ¿no? Eso significa que de alguna forma aquí he llegado sin que los dos sospechosos estén juntos. ¿Cómo he llegado aquí? No sé. Pero de alguna forma estoy aquí y ¿qué es lo que yo tendría que decir? Si es que sucede eso, si es que todos los estudiantes han entrado, entonces añado a mi respuesta. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no? Else. ¿Qué pasa si yo no he podido hacer ingresar a todos mis estudiantes aún a dar su examen? Lo primero que tendría que decir es,
tengo que revisar en la lista quiénes faltan por ingresar, ¿cierto? Entonces, si digamos acá la lista fuera Luis, Orian, Tom, Darla, ¿cierto? Como en nuestro ejemplo, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿ha entrado Luis? ¿No? Entonces, para eso es esta posición I, para que yo pueda fijarme si ha entrado el elemento I, el estudiante I, digamos. Pero, ¿qué es lo que sucede? En algún momento quizás no logre hacer ingresar a todos. ¿Por qué? Porque tengo que controlar que estos dos no estén juntos, ¿cierto? A ver, entonces pensemos lo que sí podemos hacer en este momento. Ahorita estaría revisando la posición 0, ¿no ve? Entonces, I empieza en 0. Si I empieza en 0, Luis obviamente no lo he utilizado. Lo que yo tendría que decir es, si a Luis usados en la posición I, como no lo he utilizado, le digo que lo voy a utilizar. Recuerden, permutaciones, combinaciones es solo una forma de decir qué pasa si tomo el elemento, qué pasa si no lo tomo. Entonces, en este caso, estaríamos tomando el elemento. Si yo lo tomo, tengo que decir que él ya ha ingresado, ¿no? Ya lo he utilizado. Luis ya está dentro del aula. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que llamar al caso recursivo. Entonces, estudiantes, le mando la lista, le mando el sospechoso 1, el sospechoso 2, le mando actual, pero aquí recuerden, si estoy tomando el elemento, le tengo que concatenar lista en la posición I. Lo concateno y ahora digo que ha ingresado un nuevo estudiante. Luego le mando los usados y mi respuesta. Listo. Entonces estaría tomando el elemento. ¿Qué pasa cuando termine? Recuerden, esto es generar todas las posibles permutaciones para que los estudiantes ingresen. Entonces, si yo lo tomo, tengo que decir que ya ingresó, que ya lo utilicé. Ah, pero ¿qué pasa si no lo tomo? No tomar. No tomar elemento. Si no tomo el elemento, yo tengo que decir que usados en la posición I es false, ¿no? Aquí yo estaría diciendo, ¿qué pasa si Luis entra al aula? Aquí estaría diciendo, ¿qué pasa si Luis no entra al aula? Aquí me falta la posición I además, ¿no? Recuerden que cuando hacemos permutaciones siempre tenemos que empezar a revisar desde cero. Entonces, si yo no tomo el estudiante, yo lo que tendría que decir es que voy a llamar al caso recursivo, pero esta vez como no estoy tomando el estudiante, le mando mi lista, le mando al sospechoso 1, al sospechoso 2. Mi permutación actual no se modifica porque no estoy añadiendo ningún elemento. La posición aumenta porque voy a ir a revisar el siguiente, ¿no? Aquí es tomar el elemento y aquí es no tomar el elemento y avanzar a la siguiente posición. Listo, entonces así sencillo. Como no ha ingresado ningún nuevo estudiante, me quedo con los que ya estaban adentro, ¿no? Entonces, si ese valor es 0, 0 nomás se queda. Si ya habían ingresado 2 o 3 estudiantes, también tengo que mandar el mismo valor. Por eso copio la variable. Mando el estado de los que ya han ingresado y mi respuesta. Listo.
Entonces aquí mejor esto le voy a llamar por ingresado. Ingresado. Ya creo que el nombre es como que más representativo. Ingresado, ingresado, listo. Bien, lista. Ya, entonces como ven va compilando. Ahora, ¿qué es lo que habría hecho hasta ahí? He hecho una permutación tomando el elemento y no tomando el elemento. Si nos fijamos acá, básicamente es lo mismo, ¿no? Tomar el elemento, no tomar. Pero nos falta esto, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, como siempre reiniciamos para revisar todos los posibles elementos, tengo que preguntar si es que ese valor ya lo he utilizado antes. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Qué pasa si es que mi actual fuera igual a Orion, Tom, Darla? Entonces, he llegado hasta ahí. Como yo siempre tengo que reiniciar para ver las posiciones, lo que me conviene a mí, en este caso, sería añadir a Luis. Luis, facilito. Pero ¿qué pasa si en vez de eso Luis hubiera sido este? He añadido a Darla, ¿no? ¿Y qué me dice acá? Que vuelva a revisar desde la primera posición. Ok, entonces la primera posición es Luis. Pero aquí directamente digo, voy a tomar el elemento. Y le digo, bueno, Luis, entras. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues Luis lo hemos duplicado sin querer, ¿no? Por lo tanto, yo antes de hacer todas estas cosas, tengo que preguntar si el estudiante de la posición I ha ingresado. Si el estudiante de esa posición ha ingresado, pues lamentablemente yo lo que tengo que hacer es ver el siguiente en la lista, ¿no? Entonces, veo el siguiente en la lista. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Continuamos con este ejemplo. He añadido a Darla y yo lo que tengo que hacer es reiniciar. ¿Para qué? Para ver qué posibles nombres me han faltado ingresar. Entonces pregunto, Luis, ¿ya ha sido utilizado? Sí. Ya. Entonces, ¿qué hago? Avanzo a la siguiente posición. Ahora, Orion. ¿Orion ya ha sido utilizado? Sí. Ya. Entonces avanzo a la siguiente posición. Tom. ¿Tom ha sido utilizado? No. Ya. Entonces, ya saben. Tomo el elemento. Y tomo. Listo. Con eso nosotros hemos logrado añadir un nuevo elemento sin que sean repetidos. Perfecto. Pero hasta aquí pues prácticamente es el mismo código que una permutación. Y nos falta esto incluso, ¿no? Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo todavía quiero añadir elementos? ¿No? Por ejemplo, ¿qué sucedería si es que estoy con esta permutación? Luis, Orion, Luis, Tom, Orion, ya. Entonces estoy con eso. He logrado esta permutación. Hasta aquí, todo válido. He añadido a Orion. Reinicio. Entonces pregunto, ¿Luis lo he utilizado? Sí. Avanzo a la siguiente posición. Orion, ¿lo he utilizado? Sí. Avanzo a la siguiente posición. Tom, ¿lo he utilizado? Sí. Darla. ¿Darla lo he utilizado? No. Pero ¿qué pasa? Si yo lo añado, tendría que darme un error.
¿Por qué? Porque Orion y Darla no pueden estar juntos, ya que son los sospechosos. Y ahora, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo podría yo decirle si es que el anterior era un sospechoso? Bajo la forma en la que lo hemos programado, aquí lo único que estoy haciendo es concatenar, concatenar, concatenar. Así que yo no sé en realidad quién estaba antes de mí. Pero puedo avisarle a la siguiente llamada recursiva. Aquí puedo manejar un nuevo parámetro boolean alerta, digamos, y que en un principio va a ser false. ¿Por qué? ¿Cuándo hay alerta? Cuando entra un sospechoso. Ni bien entra un sospechoso, yo tengo que activar esa alerta. ¿Para qué? Para que si el siguiente es el segundo sospechoso, no lo dejemos ingresar. Así de fácil. Entonces, lo que yo tendría que decir es, antes de todo esto, antes de saber si ingresó o no ingresó, yo tendría que decir, si el estudiante de la posición I que está queriendo ingresar, a esto tiene que ser false además, ¿no? Si no ha ingresado. Si el estudiante que todavía no ha ingresado y que yo estoy viendo si va a entrar a dar su examen o no, es igual al sospechoso 1 o lista en la I es igual al sospechoso 2. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo que estaríamos diciendo es, el que está por ingresar ahorita es uno de los sospechosos. Si es uno de los sospechosos, ¿qué hago? Activo la alerta, ¿verdad? Entonces decimos alerta igual true. Listo. Oh, pero ¿qué pasa si la alerta ya estaba activada? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, aquí tenemos que todavía hacer una diferenciación en decir, si la alerta no está activada, entonces la activo. Igual true. Entonces la activo. Pero ¿qué pasa si no? Incluso aquí, si no está activada, significa que el estudiante puede ingresar, ¿cierto? Entonces todo esto tendría que venir aquí. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Hay un estudiante que todavía no ha ingresado. Listo, perfecto. ¿Ese estudiante es un sospechoso? Sí, vaya, ¿no? Qué macana. La ley todavía no ha entrado, o sea, no hay alerta todavía. Ninguno de los sospechosos entró. Entonces, si ninguno entró, yo activo la alerta. ¿Por qué? Porque está entrando uno. Entonces, hago lo mismo. ¿Tomo el elemento? No tomo el elemento. Así que, continuando con ese razonamiento, tenemos que pensar que cuando la alerta no ha sido activada, yo recién la activo y hago ingresar al estudiante, ¿verdad? Así que en este caso, pues aquí digamos, veo si lo tomo al estudiante y me faltaría un parámetro, que es decir, acá alerta, y acá es alerta, ya.
Pero ¿qué pasa cuando no lo tomo? ¿Qué pasa si es que yo no lo tomo? En esa ocasión pues no tengo que activar la alerta, ¿verdad? Eso quiero que lo analicen bien. Si yo tomo el elemento y justo el elemento es un sospechoso y la alerta no estaba activada, yo activo la alerta, hago ingresar al estudiante y vuelvo a revisar qué estudiantes faltan por ingresar. Pero si no tomo el elemento, el estudiante no ingresa, pese a que es sospechoso, como en realidad no lo estoy haciendo ingresar, no necesito activar la alerta. Y paso a revisar el siguiente estudiante. Así, fácil, sencillo. Ahora, ¿qué pasa si es que la alerta ya estaba activada? ¿Qué tendría que hacer? Si la alerta ya estaba activada, yo lo único que tendría que decir es alerta igual false, la desactivo y ese estudiante no ingresa. ¿Qué quiere decir? Que voy a revisar si hay todavía más estudiantes disponibles. Entonces, en este caso, Orian entra. ¿Orian es sospechoso? Por supuesto que sí. ¿La alerta estaba activada? No, de momento no. Así que lo que yo tendría que hacer es la activo, hago ingresar a Orian, es decir, ingresa, y veo si es que todavía faltan, si es que algún estudiante faltó por ingresar. Entonces Luis ingresó, Orian ingresó, Tom ingresó, Darla no ingresó. Darla es una de las sospechosas, ¿no? Pero la alerta ya estaba activada. Así que lo único que yo hago es desactivarla y paso a revisar al siguiente. Pero como de Darla no hay un siguiente, o sea, es justo el último, lo que yo tendría que añadir acá es que siempre tratemos de revisar nombres dentro de la lista, ¿no? Entonces, i menor a lista.length. Entonces, como Darla no ingresa, va a tratar de buscar en el siguiente nombre. Pero como no hay un siguiente, mi programa se iba a morir. Así que yo tengo que añadir esa condición de que solo revise nombres que estén dentro de mi lista. Perfecto. Ahora, si el estudiante no ingresa, si el estudiante ya ingresó, o sea, es true, yo tendría que ver si el siguiente estudiante en la lista no ingresó. Listo. Pero ahora, ¿qué pasa si justo ese estudiante no era ninguno de los sospechosos? Es inocente. Si es inocente, pues yo lo que tendría que hacer es decir else, no, acá else. Si no es estudiante, pues hago todo esto. De nuevo. Me lo voy a copiar desde acá. Sin considerar las alertas, porque como no es ningún sospechoso, no necesito manejar las alertas. Y allá. Y aquí me estoy olvidando una cosa. Como no es ningún sospechoso, si la alerta estaba activada, yo lo que tengo que decir es que la desactivo. False. False. Y compila. Estudian. Aquí me falta un alerta. Listo. Y acá le voy a concatenar un espacio para que quede más bonito. Ya, creo que no me estoy olvidando de nada. Acá también me falta un espacio para que quede bonito. Ya. Entonces, eso tal vez está tal vez algunas cosas redundantes, pero es que quiero que quede claro cómo va a funcionar, ¿no? ¿Se puede mejorar? Claro que sí, podemos abstraer. Si se dan cuenta, todo esto es prácticamente las mismas instrucciones aquí y aquí. Entonces, tal vez hacer un método más.
para hacer esa instrucción. Recapitulando, si es que, bueno, aquí me estoy olvidando, no, está bien. Si es que han entrado todos los estudiantes de la lista, es una permutación válida. Si no, tengo que revisar qué estudiantes faltan por ingresar, ¿no? Si es que me he pasado del tamaño de la lista, ya no puedo hacer nada, ¿no? Si es que justo el estudiante que estoy viendo de la lista no ingresó, yo pregunto, ¿es uno de los sospechosos? Si es uno de los sospechosos, pregunto, justo antes de nosotros, justo antes de este estudiante, ¿entró el otro sospechoso? Si me dice que no, entonces yo lo que hago es activar una alerta para que todos estén pendientes. Hago ingresar al estudiante, lo añado a mi permutación y digo que ha ingresado un nuevo estudiante, ¿no? Estudiantes ingresados más uno. Si no, ya saben, permutaciones es un efecto de tomar, no tomar. Veo la posibilidad de no tomar ese estudiante. Entonces, como no lo tomo, yo tengo que decir que no ingresa. Tengo que decir que como no está ingresando, la alerta sigue apagada. Y veo a ver el siguiente estudiante de la lista. Ahora, ¿qué pasa si es que la alerta sí estaba activada? Entonces significa que están queriendo ingresar los dos sospechosos de forma seguida. Lo que yo hago es apagar la alerta y digo, he logrado detener a uno de los sospechosos que estaba queriendo ingresar detrás del otro sospechoso. Entonces apago la alarma y voy a revisar el siguiente estudiante de la lista. Luego, ¿qué pasa si en realidad el que está queriendo ingresar es inocente, no es ninguno de los sospechosos? Pues ingresa sin ningún problema, lo añado a mi permutación, digo que ha ingresado un nuevo estudiante y reviso desde la posición 0 de la lista. Como no es ningún estudiante sospechoso, pues la alarma siempre tiene que estar en false, ¿verdad? Entonces siempre está en false. Y ya saben cómo es permutación, efecto de tomar y no tomar y avanzar. Entonces, si no lo tomo, avanzo, mi alarma sigue en false. Y acá, ¿qué pasa si el estudiante que estaba revisando ya ingresó? Si ya ingresó, lo único que hago es pasar al siguiente estudiante de la lista. Listo. Entonces, a ver, lo probaremos. System. Esto de acá lo voy a hacer simplemente para que imprima. For string s dr system.out.println. Esto es simplemente para que escriban, ya saben, de forma, digo, para que lo imprima. Ya saben que aquí en recursividad tenemos que evitar el uso de force, pero como esto en realidad es para visualizarlo, en realidad no está afectando al algoritmo de mi solución. ¿De que podemos hacerlo recursivo? Podemos hacerlo recursivo. Acá. Esto de acá me estoy olvidando. Esto tiene que ser private, ¿no? Control K. Creo un objeto. Estudiantes. Y acá le voy a mandar la lista de mis estudiantes. Luis. Orian. Tom. Darla. Entonces el sospechoso 1 es Orian. El sospechoso 2 es Darla. Y aceptar. Y a ver. Revisemos. De Luis, a ver. Acá no está controlando bien. Si se dan cuenta, Orian Darla no debería estar. Entonces, a ver, revisemos.
¿Qué es lo que pudo haber salido mal? A ver, un debugger. Pop, pop. No, esto no, remover. Permutación estudiantes, acá está. Orian. Ya, entonces esta es la primera solución. Como ven ahí, Luis, Orian, Tom, Darla. Listo. Y como hemos añadido ese termina. Y decimos que Darla no ha ingresado. La alerta está en false. Y iré a ver qué pasa si es que Darla no ingresa, ¿no? A ver si hay más estudiantes. Vamos acá un punto. Termina, pop. No hay más estudiantes. Entonces no se puede, no se hace nada. En este caso, Orian ha ingresado. Digo, Tom. Tom ya lo hemos revisado, no ingresa. ¿Y qué es lo que sucede? Ah, aquí tengo que... ¿Dónde está alerta? Ya. Aquí me he olvidado. Acá. Como aquí en realidad no estamos tomando ningún estudiante, yo tengo que seguir pasando el valor de la alerta. Por si acaso, ¿no? Entonces, aquí ya si ya lo pongo ya debería funcionar correctamente. Estudiantes, mis estudiantes, los dos sospechosos. Listo, aceptar. Y ahora comparemos. Luis, Orian, Tom, Darla. Luis, Darla, Tom, Orian. Orian, Luis, Tom, Darla. Bueno. Luis, Orian, Luis, Tom, Darla. Orian, Luis, Tom, Darla. Este de acá es. Orian, Luis, Darla, Tom. Acá está el segundo. Orian, Tom, Luis, Darla. A ver, este de acá. Ya. Entonces, ¿dónde estábamos? Este de acá. Orian, Tom, Luis, Darla. Es este de acá. Orian, Tom, Darla, Luis. Orian, Tom, Darla, Luis. Tom, Orian, Luis, Darla. Tom, Orian, Luis, Darla. Tom, Darla, Luis, Orian. Tom, Darla, Luis, Orian. Darla, Luis, Orian, Tom. Darla, Luis, Orian, Tom. Darla, Luis, Tom, Orian. Darla, Luis, Tom, Orian. Darla, Luis, Darla, Tom, Luis, Orian. Darla, Luis, Tom, Orian. Tom, Luis, Orian. Y el último, ¿no? Entonces, como ven, está, solo que en distinto orden. Creo que lo puse, sí los puse mal. Los puse en distinto orden. Entonces, por si alguno le pone nervioso de que no salga igual, es simplemente por esto. ¿Dónde está? Que había que ponerlos en el mismo orden. Darla, Tom. Ya está. Entonces, ¿dónde estamos? Ahí está, entonces ya debería ser lo mismo, ¿sí? Sí, está completamente igual. Como ven, 2 de Luis, 4 de Orian, 4 de Darla, 2 de Tom. 2 de Luis, 4 de Orian, 4 de Darla y 2 de Tom. Listo. Entonces espero que eso les haya quedado más claro con el ejercicio. Que nuestro código tal vez está un poco bollo, sí, pero he tratado de explicarles caso por caso, ¿no? Entonces aquí está bien dividido los casos de qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Ahora, obviamente, se podría mejorar, se podría tal vez tratar de abstraer el comportamiento en otro método o ir reduciendo líneas de código utilizando otras técnicas. Pero creo que acá se entiende muy bien, aunque está un poco largo, se entiende muy bien cómo están los casos, ¿no? Si es que ha ingresado un sospechoso, digo, si es que no ha ingresado ningún sospechoso justo antes, entonces activo la alerta, ingreso al estudiante y reviso de los demás que faltan.
Si no, el estudiante no ingresa, la alerta no necesita ser activada y reviso el siguiente estudiante. Si la alerta estaba activada, significa que justo antes de este estudiante que estoy revisando, del estudiante I, ha entrado uno de los sospechosos. Entonces yo no lo puedo hacer ingresar porque sería que ellos van a hacer trampa. Entonces la alerta la apago y lo único que hago es decir que avancen al siguiente estudiante de la lista. Y el error que sucedió antes fue por esto. Cuando yo no tomo un estudiante, o sea, si el estudiante no es ningún sospechoso, la alerta puede estar activada o no. Pero si yo estoy poniendo un estudiante inocente en medio, la alerta se apaga. ¿Por qué? Porque ya no van a hacer trampa los sospechosos. Pero si no estoy poniendo al estudiante en medio, la alerta tiene que seguir su estado. Si estaba activada, tiene que seguir activada. Si la alerta estaba apagada, pues tiene que seguir apagada, ¿no? Entonces me conviene copiar el mismo valor. Esa sería un poco la explicación. Creo que el video ha quedado un poquito largo. Bueno, espero que me hayan entendido. Si no, cualquier duda me la pueden hacer saber por los comentarios o por el grupo de Telegram. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver. Hasta luego.